Miren, hoy vamos a hablar de un tema que es el tema, vamos a decir, más controversial que tiene la iglesia adventista. Es el sábado. El sábado. Es importante que nosotros que estamos aquí en esta iglesia, nosotros sepamos conocer, entender y manejar muy bien, porque es quizás incluso un elemento que se ha mal utilizado y que se utiliza incluso allá afuera en contra de nosotros mismos. Las religiones tradicionales visualizan la iglesia adventista como una cesta porque promueve la idea del sábado, porque promueve el sábado como un día de adoración en comparación con la gran mayoría que entonces promueve el domingo como día de adoración al Señor. Y usted dice, bueno, pero la realidad es que si la gran mayoría promueve el domingo y nosotros, un pequeño grupo, promovemos el sábado, entonces, bueno, si la verdad es la tesis más repetida y más aceptada, entonces nosotros estamos en la mentira, porque somos menos y la gran mayoría dice que no puede estar equivocada. La realidad es que debo decirle que sí, y voy a tratar de explicar brevemente lo más que pueda, dónde radica una cosa y otra. Pero primero voy a pedirle que lean el capítulo que pusimos como lectura de esta prédica, que es Génesis 2. Del 2 dice, en el nombre de Jesús leemos la palabra. Y acabó Dios el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿quién declara primeramente el día séptimo como un día bendito, como un día santo? ¿Quién lo hace? Jehová. Lo hace Jehová. ¿Y dónde tiene su fundamento, su base, este primer conocimiento del día sábado? En el inicio de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 2 al 3 que acabamos de leer. O sea, tiene un origen. No sé si me deben entender. La oración del día sábado tiene un origen. Lo establece Dios cuando termina la creación en el libro de Génesis. No es un invento de Aníbal, no es un invento de los adventistas decirle a ustedes que el sábado es el día santo que el Señor bendijo. No, lo dice. ¿Dónde lo dice? La palabra de Dios. Lo dice en la palabra de Dios. Ahora bien, si Dios dijo en Génesis 2 que el sábado era el día santo, era el día que Él había bendecido, ¿cómo es posible que luego entonces nosotros estemos escuchando que no, que es el domingo? Vamos a leer Isaías 46 al 8. Dice: da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo, como su flor de campo. La hierba se seca y la flor marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Dios no es como nosotros, que hoy amanecimos verde, mañana azul, rojo y así vamos cambiando de acuerdo a las circunstancias. Dios dice: lo que yo digo es fe, y no te voy a cambiar la regla de juego en el camino. Entonces el sábado es el día que yo establecí allá atrás en Génesis, lo anunciamos, pero no te lo voy a cambiar en el camino. Entonces es importante que tomemos esto en cuenta. Entonces yo diría, por ejemplo, que para nosotros es difícil el tema del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado contradice todo lo que es nuestra tradición cotidiana. O sea, la gente, todo el mundo cierra su negocio los domingos. Nosotros lo cerramos el sábado.
Todo el mundo no trabaja el domingo. Nosotros no trabajamos el sábado. Todo el mundo, las universidades limitan el domingo, nosotros, y dejan el sábado. ¿Verdad? Nosotros, ahí tenemos siempre choque y vamos siempre en eso. Pero la realidad es que no por eso estamos equivocados, sino es porque, bueno, hay un proceso que vamos a tratar de explicar. Pero primero, vamos a tratar de entenderlo con algunas preguntas, que me gusta eso. Dice, ¿por qué el sábado termina el viernes en la tarde? Inicialmente la realidad histórica, cultural, era que no había relojes. El tiempo era guiado precisamente por los movimientos del sol y de la luna. Entonces, el reloj es una creación humana y el cambio del tiempo es una creación humana. Es el hombre el que dice, vamos a establecer, vamos a hacer esto para ti. Y ahora entonces vamos a poner que el día comienza a las 12 de la noche y que termina a las 12 del día. Y yo le pregunto, ¿cómo puede el día comenzar de noche? Imposible. ¿Cómo puede el día comenzar de noche? No hay forma de que si es el día, comience de noche. Entonces, la realidad cultural, la realidad social, la realidad política, la realidad, diríamos, espiritual, es que el día termina cuando se acerca. Ahí termina el día. Entonces la gente me pregunta, o he escuchado a gente que pregunta, pero ¿y por qué entonces el sábado comienza el viernes? Porque siempre fue así. El viernes, al atardecer, termina el viernes a la puesta del sol. A la puesta del sol. Y ahí ya comienza el otro día, que es la noche. Entonces, eso es importante también que nosotros lo sepamos. El tiempo que estos cambios del tiempo nosotros vemos no tienen nada que ver con la parte tribal. Son cosas de hombre. Ahora, ¿está eso en la Biblia, sí o no? Vamos a ver. Dice, Daniel 7:25, búsquenlo ahí. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Y los 10 pueblos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 13 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel había previsto todo esto, los cambios del tiempo y los cambios de la ley. Entonces, no es de asombrarnos nosotros que eso esté sucediendo hoy. Entonces, eso son creación de hombre. Entonces, todas esas cosas como los días de la semana, Sunday, que significa día del sol, Monday, y así sucesivamente, día de la luna, y así todo eso son creaciones de hombre. Entonces, cuando alguien nos pregunte por qué sábado realmente es así. Lo contrario es lo que estamos viendo hoy en día, que es creación de hombre. Es el hombre que ha cambiado y transformado todo eso. Entonces nosotros nos regimos con la Biblia, caminamos en ese sentido. Entonces, la parte más importante, ¿cómo se cambia el sábado para el domingo? Miren, en el año 313 después de Cristo, los emperadores Licinio y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del 313, establecen que todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se le autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Se superaba el decreto con el que Galerio, un año antes, toleraba a los cristianos. Pero no fue hasta el 7 de marzo del 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el día del sol, actual domingo, sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y aunque tradicionalmente se ha querido ver en esta ley una muestra de cristianismo del emperador, la ley no beneficiaba específicamente a la iglesia.
dado que el día del sol era el día referido al sol Invictus, una divinidad pagana que había cobrado especial importancia en el culto imperial. Y dice, en el venerable día del sol, que son los magistrados y la gente reside en la ciudad de descanso, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupan en la agricultura, pues quedan libres y legalmente continúan sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no será apto para la plantación o de viña o de semilla, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la libertad de cielo se pierda. Dado el séptimo día de marzo, Crispo y Constantino, siendo cónsules cada uno por segunda, o de Justiniano, y esa es la. Entonces, miren, en el año 313, la iglesia todavía era perseguida y mataba a los cristianos. ¿Qué pasa? Constantino, en una visión, supuestamente en medio de la batalla, ve una revelación de Cristo. Constantino tiene origen cristiano. Hay que decir, por su madre tiene origen cristiano. Entonces, Constantino, en ese momento que ve esta revelación, decide llamar a los representantes de la iglesia y le dice: oiga, yo me voy a bautizar con ustedes. Yo me quiero bautizar con ustedes. La iglesia perseguida, maltratada, diluida permanentemente, dice: ah, pero espérate, para nosotros esto es lo mejor que nos puede pasar. Y dice Constantino: bueno, el asunto es que yo quiero algo a cambio, solamente una cosa. Primero, que ustedes me permitan seguir adorando el domingo como el día sábado, y que los baales no sean rotos, sino que le den otro nombre, lo que sea, pero que se queden ahí, que la gente pueda seguir teniendo sus estados, sus cosas. La iglesia en ese momento, quizás por la presión de la persecución, quizás por verlo como algo insignificante, acepta este sincretismo religioso y lo incorpora dentro de lo que es la normativa religiosa. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia entonces asume el domingo como día de reposo y lo cambia por el sábado. O sea, dejando el sábado, incluso no sé si te has dado cuenta, la iglesia tradicional da culto los sábados de la noche y da culto los domingos de la mañana, que es el culto del mesero. No lo eliminó, sino que mantuvo la tradición. Entonces, es ahí entonces cuando comienza el proceso de cambio. Luego, en el 512, ya la iglesia lo asume de manera institucional, la iglesia del momento, y se ratifica de manera ya legal, el sábado, el domingo como día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Te dirán, pero ¿y cómo llega entonces, si eso se hizo por allá, ese cambio, cómo llega a la República Dominicana? ¿Cómo llega ese asunto de que aquí estemos entonces adorando domingo, cuando en realidad, bueno, Constantino no estaba por aquí? Ustedes saben que estos cambios se dan en la Europa, ¿verdad? Y nosotros fuimos colonizados ¿por quién? Por los europeos. Y los europeos nos trajeron ¿qué? La cultura de su cultura, su religión. Entonces, es a través de la Iglesia Católica que nosotros somos, vamos a decir, como doctrinados. Entonces la Iglesia Católica que trae esa costumbre, entonces nos la impone a nosotros, y nosotros, como era algo que conocíamos este asunto del sábado y domingo, era por lo que se nos impuso, y entonces caminamos en ese costumbre. Entonces esa es la razón por la que hoy usted se da cuenta que todas, o gran mayoría de las iglesias en República Dominicana tienen el domingo como día de adoración, pero no porque sea un asunto bíblico, sino porque lo venimos siguiendo a través de la tradición. No sé si pudimos cantar en este también, claro. Entonces, ¿por qué se cambia el sábado por el domingo y no por otro día? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a cambiar por el domingo y no lo cambio por un martes? Para hacer el cambio del sábado al domingo se necesitaba una justificación. O sea, para hacer el cambio del día de reposo se necesitaba una justificación. Entonces, ¿cuál es la justificación que tiene
la iglesia tradicional, vamos a decir, para hacer el cambio. La justificación es que Jesús resucitó cuando El domingo. Eso también es una base. entonces apoyado en que Jesús resucitó el domingo, entonces dice, no, pues ya no es el sábado, vamos a orar el día que resucitó el Rey de Reyes. Y entonces se apoya en ese sincretismo religioso para darle fortaleza a esta idea. Y así entonces la gente lo asume, es verdad, porque celebramos el día del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pero Jesucristo nació una sola vez en el año, y pero porque lo hacemos todos los domingos. Bueno, porque precisamente el sábado era la regla que Dios dejó para, o sea, es la regla que Dios dejó para que fuera cada sábado. Entonces hacemos el cambio al domingo para que sea cada domingo. Pero Jesús, si es el natalicio de Jesús, si es el día de la resurrección de Jesús, ese día una vez al año que debíamos celebrarlo. Pero hay una intención marcada de suplantar un día por otro, entonces se justifica precisamente con la idea de que Cristo nació ese día. Una de las cosas que nosotros escuchamos allá afuera cuando le hablamos a la gente del sábado es que nos dicen, pero da lo mismo adorar el domingo, adorar cualquier día al Señor, da lo mismo, porque al final es que le adoremos. Y yo le pregunto a usted entonces, ¿da lo mismo adorar cualquier día al Señor? Entonces esa idea que nosotros tenemos de cualquier día, no, mismo. Detrás de esa idea es un engaño interesante. ¿Qué significa domingo? O sea, en inglés, Sunday, ¿qué significa? Día del sol. ¿Y qué dijimos que Constantino dijo aquí? El día del sol era una cosa pagana, una adoración a un dios del sol, que adoraba, un dios pagano. ¿Puede entender? Entonces, la adoración del domingo no es una adoración al Dios nuestro. No es una adoración a Cristo Jesús. Es una adoración al Dios del sol. Al sol, el domingo, el día del sol. Dice aquí, dado que el día del sol era referido al sol invicto, una divinidad pagana que había cobrado especial importancia en el culto imperial. Entonces no da lo mismo que usted decida como día de adoración cualquier día. Primero, como decía el hermano, el sábado fue el día que Dios dejó. Es el día que tiene un valor ciertamente para la adoración del Señor. El domingo es un día pagano, donde se adora a un Dios pagano. Ahora lo hacemos mucho de manera inconsciente, yo también lo hacía. Lo veía de esa manera, lo hacía de manera inconsciente. Pero ahora que yo sé y entiendo y comprendo, o sea, yo no juzgo al que lo hace igual que yo, ni discuto con ellos tampoco, porque, bueno, todos somos ignorantes de algunas cosas en la vida. Pero ellos algunos defienden eso a capa y espada, pero no lo entienden, no lo comprenden y simple y llanamente lo defienden. Pero no es cierto que cualquier día puede ser día de adoración, porque precisamente si usted quiere ser obediente a Dios dejó el sábado. Y es a Dios que usted quiere adorar, adore el día que Dios le dijo que adore, no el día que usted quiera. Porque cuando usted no está adorando el día que Dios le dijo que adore, entonces usted obviamente no está adorando a Dios. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín y con la ofrenda de Abel? Tú me estás dando a ver lo que yo te pido. Caín te da lo que él quiere. ¿Y qué dijo Dios? No me es agradable, no me es agradable. Me es agradable lo que yo. Entonces, usted quiere adorar ya que usted quiera, no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Dios puede recibirlo, aceptarlo, no es agradable. Porque Dios en su misericordia lo escucha a nosotros hasta cuando blasfemamos, nos escucha y nos perdona, pero no es lo correcto. Lo correcto es, si queremos
día El día completo. de reposo. El día que Dios manda. El día que Dios manda. ¿Tiene una pregunta? El día que Dios manda. Entonces, por último, ¿cuál es la importancia del sábado para la salvación? La importancia del sábado para el cristiano radica en muchos elementos. Primero es una vía de adoración directa a Dios. Eso es lo primero. Segundo, es una señal entre Dios y los hombres. ¿Qué es? Una señal. Ok, voy a ver qué dice aquí. Dice aquí: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Santificar pues, eso es Éxodo 31:16. En Ezequiel dice: santificar pues mi día de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Hebreos 10:1, Reina Valera 1960. Entonces, el sábado es también una señal para los tiempos del fin. Ok, Apocalipsis 17, del 4 al 8 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Les repito esa última parte. Y en su frente un nombre escrito en el ministerio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Se dice que se le va a dar la autoridad a la bestia. La bestia, se dice, es un poder religioso, político religioso, que tomaría el control de la religión. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. El Estado está tomando el control de la religión. Si se nos dice que el sábado es señal entre Dios y los hombres, entonces, ¿qué es lo que se nos está tratando de decir aquí? Que cuando ese poder que adora los domingos venga a nosotros a meternos cuentos y a traernos ideas falsas y mentiras y cosas y imponernos sincretismo religioso, ¿qué debemos nosotros hacer? Tener la capacidad de observar entonces que no es ahí, ¿verdad? No es ahí. Entonces yo entiendo que esta es la señal que el Señor nos da. Entonces está el otro versículo que dice: salid de ahí, pueblo mío, ¿verdad? Salid de Babilonia, pueblo mío. Tú estás en el error. ¿Y por qué tú estás en el error? Primero, porque el día de adoración que el Señor dejó fue el sábado. Segundo, porque los días antes no se contaban con el reloj. Se contaban precisamente con el tiempo. Segundo, porque el domingo es un día de adoración pagana. Y si elijo el día que yo quiera o ese día, no estoy adorando a Dios, estoy adorando otra cosa. Entonces usted le dice a sí mismo: ¿qué significa Sunday? Usted le pregunta: Sunday. Entonces, si el domingo es el día del sol, ¿por qué tú entonces estás adorando? Entonces esto se lo digo para que ustedes puedan con esto afianzarse cada día más y creer que esto es lo correcto. Estamos en el camino y en la vía correcta. Y le voy a dar un dato. Estamos tan en la vía correcta que probablemente en algún tiempo de la historia más adelante la propia iglesia adventista tenga que someterse al poder político, religioso